Mis queridos niños, escúchenme bien, porque hay historias en la vida que se te clavan en el alma y no te sueltan. Hay momentos que, por más que uno intente borrarlos, regresan, a veces con el aroma de la lluvia recién caída, otras con el frío de un recuerdo amargo. Y yo, que ya tengo mis 80 inviernos encima, les puedo asegurar que nunca, jamás olvidaré aquel día. Fue un día que, bueno, que me puso frente a frente con algo que jamás imaginé. Una manguera, sí, una manguera, pero no una cualquiera, no. Era la manguera más gruesa de mi vida. Y créanme, hijos, no es una metáfora. Déjenme llevarlos, si me permiten, a ese tiempo. Hace ya casi 30 años, cuando yo no era esta abuela llena de arrugas, sino una mujer de 50 y tantos, con el corazón un poco cansado, pero las manos aún fuertes, y el espíritu, a pesar de todo, dispuesto a seguir luchando. Era una época difícil, después de que mi Ramón se fue al cielo. Los ahorros se acababan y mis hijos, ya con sus propias familias, hacían lo que podían, pero yo no quería ser una carga. Quería sentirme útil, seguir adelante, con dignidad. Un día, mi vecina, la señora Elena, que siempre ha sido un ángel en mi vida, me llamó a su puerta. Su voz, siempre tan suave, sonaba un poco preocupada. Carmen, me dijo, hay una familia que busca a alguien, una persona de confianza, para cuidar a su hijo. Es un muchacho joven, de 25 años, pero está muy delicado. Necesitan a alguien que pueda quedarse con él, que le haga compañía, que lo asista en lo básico. Dicen que pagan bien. Mis oídos se agudizaron con la palabra bien. La nevera no estaba vacía, pero se sentía el eco de un futuro incierto. La idea de cuidar a un joven a una edad en la que uno piensa en descansar me dio un escalofrío. Pero la necesidad, mis amores, es una maestra muy dura. Al día siguiente, con el corazón en un puño y mi mejor vestido de flores, fui a la dirección que Elena me había dado. Era en un barrio que yo apenas conocía, con casas grandes, antiguas, rodeadas de jardines que parecían olvidados. La casa en sí era imponente, de piedra oscura y con hiedra trepando por las paredes. Un aire de melancolía se sentía incluso antes de tocar el timbre de bronce. La puerta se abrió, revelando a una mujer elegante, de unos 60 años, con el cabello recogido y los ojos cansados, pero amables. Era la señora Clara, la madre del joven. Me hizo pasar a un salón oscuro, lleno de muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos. El olor. El olor de esa casa. Era una mezcla de madera vieja, cera para muebles y un leve, casi imperceptible aroma a desinfectante, a medicina. Me sentí pequeña en aquel espacio. La señora Clara me explicó la situación de su hijo, Mateo. Un accidente, hacía un par de años, lo había dejado muy dependiente. Necesitaba ayuda para comer, para moverse, para su higiene personal. Y lo más importante, necesitaba compañía, alguien que estuviera con él, que le hablara, que le leyera. Su voz se quebraba un poco al hablar de su hijo, y yo sentí un nudo en la garganta. Ella me observó con una mirada que parecía querer ver más allá de mis ojos, buscando en mi alma una chispa de bondad, de paciencia. Le hablé de mis hijos, de mi experiencia cuidando a mi Ramón en sus últimos años, de mi deseo de ser útil. Al final de la conversación, con un suspiro de alivio, me ofreció el puesto. El pago era más de lo que había soñado. Empezaría la semana que viene, me dijo. La semana siguiente, con mi maleta pequeña y el alma llena de una mezcla de nerviosismo y esperanza, me instalé en la que sería mi habitación temporal, al lado de la de Mateo. Era una habitación sencilla pero cómoda, con una ventana que daba al jardín trasero, lleno de rosales salvajes y un viejo cerezo. Mateo, Mateo. La primera vez que lo vi, mi corazón se encogió. Era un joven apuesto, a pesar de todo. Cabello oscuro, ojos grandes y profundos que me miraban con una mezcla de resignación y
algo más, algo que no pude descifrar al principio. Estaba postrado en una cama especial, llena de botones y palancas que lo elevaba y lo inclinaba con un suave zumbido. Su cuerpo, aunque joven, estaba debilitado y solo podía mover ligeramente la cabeza y una mano. A su lado, en una mesita, había un sinfín de frascos de medicinas, vasos de agua y, lo que más me llamó la atención, un pequeño respirador que emitía un suave psh, psh, constante, como el latido de un pájaro. El aire de su habitación era cálido, un poco denso, con el mismo olor a desinfectante, pero también a la loción que le ponían. Mis primeros días fueron de aprendizaje. La enfermera que venía por las mañanas me enseñó a manejar los aparatos básicos, a darle sus medicinas, a prepararle sus comidas especiales, casi líquidas, que le daba con una jeringa grande y suavemente por la boca. Aprendí a cambiarle la ropa de cama sin moverlo demasiado, a masajear sus extremidades para evitar úlceras. Todo lo hacía con cuidado, con la lentitud que me ha dado la vida y con el respeto que él merecía. Mateo no hablaba, no podía, pero sus ojos hablaban volúmenes. A veces me miraban con una tristeza infinita, otras con una chispa de picardía cuando le leía alguna historia de aventuras que a él le gustaban. Me sentaba a su lado y le leía durante horas, la voz de una abuela intentando llenar el silencio de su mundo. Las semanas se convirtieron en meses. La casa era tranquila, casi demasiado. Los padres de Mateo salían por las mañanas y regresaban al atardecer, dejando a Mateo y a mí en esa burbuja de silencio, roto solo por el susurro del respirador y mi voz al leer. El jardín, visible desde la ventana de Mateo, era un lienzo cambiante con las estaciones. Veía caer las hojas, luego brotar las flores y sentía el sol calentando el vidrio. A veces me sentaba junto a él, con una taza de té de manzanilla, y simplemente lo observaba, pensando en la injusticia de la vida. Él, tan joven, atrapado en su propio cuerpo. Yo, tan vieja, con mi cuerpo quejándose a cada paso, pero libre. Durante todo este tiempo, noté algo peculiar. En la esquina más alejada de la habitación de Mateo, había una puerta pequeña, de madera oscura, que siempre estaba cerrada con llave. Nunca pregunté por ella. Asumí que sería un trastero, o quizás el acceso a algún sistema de ventilación antiguo de la casa. Pero la curiosidad, mis niños, es una llama que a veces arde sin que uno se dé cuenta. Veía a la madre de Mateo, la señora Clara, a veces entrar y salir de esa puerta, pero nunca permanecía mucho tiempo. Y cada vez que salía, me parecía que tenía una expresión aún más grave. Un día, mientras limpiaba la habitación, mi mirada se detuvo en esa puerta. Un leve zumbido, casi imperceptible, parecía emanar de ella. Era tan bajo que podría haber sido el viento o mi imaginación, pero estaba allí. Fue una tarde de tormenta, de esas que hacen temblar los cristales y apagan la luz del sol mucho antes de tiempo. Mateo estaba más inquieto de lo normal. Su respiración se había vuelto un poco más ruidosa, y el psh, psh de su respirador parecía un lamento. Los padres de Mateo habían salido a una cita médica urgente y no regresarían hasta bien entrada la noche. Estábamos solos. La lluvia golpeaba las ventanas con furia y los relámpagos iluminaban la habitación en destellos blancos y efímeros. De repente, un ruido. Un sonido que nunca antes había escuchado en esa casa. Un gorgoteo profundo, como si algo se ahogara, y luego un silbido fuerte y constante, que venía, sí, venía de detrás de la puerta pequeña. El respirador de Mateo empezó a emitir una alarma suave, y sus ojos, grandes y asustados, se fijaron en mí. Entendí que algo no iba bien. Su color había cambiado, un tono pálido, casi azulado. Mi corazón dio un vuelco. Entré en pánico. Intenté recordar las instrucciones de la enfermera para emergencias, pero mi mente estaba en blanco. El silbido se hizo más fuerte. Venía de la puerta. Me acerqué con la mano temblorosa y giré el pomo. Para mi sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Quizás la señora Clara la había olvidado al salir. Empujé. Lo que vi allí y mis hijos me dejó sin aliento. No era un trastero. Era una habitación pequeña, completamente blanca, llena de aparatos metálicos brillantes, tubos de plástico de todos los tamaños y luces parpadeantes. Y en el centro de todo, conectada a una máquina que zumbaba como un enjambre de abejas, había la manguera.
Era enorme. No era una manguera de jardín ni una de bomberos. Era una manguera de un grosor que jamás había visto, quizás del tamaño de mi brazo, de un material semitransparente, por el que circulaba un líquido espeso y rojizo. Estaba conectada a la máquina zumbante y de ahí, a través de la pared, directamente a lo que parecía ser el sistema de soporte vital de Mateo. El silbido que escuchaba era de esa manguera. Una de las conexiones, cerca de la máquina, estaba goteando. Un líquido rojizo y espeso se escurría lentamente por el suelo blanco. Y la máquina, la que zumbaba, tenía una luz roja intermitente. Un escalofrío me recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la tormenta. Miré a Mateo, que ahora jadeaba con dificultad, sus ojos suplicándome. Entendí en ese instante que esa manguera era su vida. Era el cordón umbilical que lo mantenía conectado a este mundo. Y estaba fallando. Mi mente, que segundos antes había estado en blanco, ahora funcionaba a toda velocidad. No había tiempo para llamar a los padres, no había tiempo para esperar a la enfermera. Yo estaba sola. Me acerqué a la máquina, con el corazón latiendo como un tambor. El olor en esa habitación era metálico, eléctrico y un poco dulzón, como a sangre. La manguera goteaba más rápido. Recordé vagamente una conversación de la enfermera sobre presión y conexiones en caso de una falla menor. Había unos diales, unas válvulas. Mis manos, aunque viejas, aún tenían la destreza de años de trabajo. Con el poco conocimiento que tenía y una oración silenciosa, empecé a inspeccionar la conexión que goteaba. El material de la manguera era frío y gomoso bajo mis dedos. La presión era inmensa. Sentí la vibración de la máquina en mis manos. Con cuidado, con una lentitud desesperante, intenté apretar la abrazadera metálica que unía la manguera al conector de la máquina. Estaba floja. Mis dedos resbalaban un poco con el líquido viscoso que se escapaba, pero seguía intentándolo. Apretaba y apretaba con todas mis fuerzas, sintiendo cómo mis huesos crujían un poco, cómo el sudor frío me bajaba por la frente. El silbido disminuyó un poco. La luz roja de la máquina parpadeaba con menos urgencia. Miré a Mateo y vi cómo su respiración se relajaba un poco. Sus ojos me miraban con una gratitud que me partió el alma. Seguí apretando, sintiendo la tensión en mis músculos, hasta que ya no pude más. La gota se detuvo, el silbido cesó, la luz roja se apagó, dejando solo la luz verde constante y el zumbido más suave. Me desplomé contra la pared, temblorosa, con el aliento agitado. Mis manos estaban cubiertas con el líquido rojizo, y el olor se me había metido en la nariz. Me quedé ahí, sentada en el suelo frío de esa habitación blanca, con la manguera gigante y silenciosa frente a mí, y la vida de Mateo, por un milagro, estabilizada. No supe cuánto tiempo pasó, quizás minutos, quizás una eternidad. Solo sé que, cuando los padres de Mateo regresaron, me encontraron allí, con el rostro pálido y las manos temblorosas, pero con una paz extraña en el alma. Ellos no entendieron del todo lo que había pasado, no en ese momento, pero la enfermera, al día siguiente, sí lo hizo. Me dijo que había salvado a Mateo, que si esa conexión se hubiera soltado por completo, habría sido el fin. Y así fue, mis niños, como terminé enfrentando la manguera más gruesa de mi vida. No era un monstruo con dientes, no, era un tubo de plástico, una parte... Mis queridos niños, la memoria es un río lento que a veces se desborda y otras veces se estanca. Y hay tramos en ese río que uno preferiría no volver a navegar. Pero para que entiendan bien, tienen que saber que, después de aquel día de la tormenta, después de enfrentarme a esa manguera más gruesa de mi vida, nada volvió a ser lo mismo. Se había roto algo, no solo en la máquina, sino en el velo que cubría mi entendimiento de esa casa y de esa familia. La gratitud de los padres de Mateo, la señora Clara y su esposo, fue inmensa, ¿sí? Me abrazaron, me dieron las gracias 1,000 veces, me dijeron que yo era un ángel, una salvadora. Pero, al mismo tiempo, había en sus ojos una sombra, una especie de prudencia, de cautela, que antes no había percibido.
Era como si, al haber visto lo que vi, al haber tocado lo que toqué, me hubiera convertido en una pieza clave, pero también en un testigo incómodo. Esa noche y las noches siguientes apenas pude dormir. Cada crujido de la vieja casa, cada soplo del viento entre los árboles del jardín me parecía un susurro, una advertencia. El olor metálico y dulzón de aquel líquido rojizo que había cubierto mis manos, se me quedó impregnado en la nariz, en la memoria. Lo sentía en el aire de la habitación de Mateo, incluso cuando no estaba. Era un recordatorio constante de lo que había estado a punto de suceder y de lo que, de alguna manera, aún se cernía sobre nosotros. Al día siguiente de la tormenta, la enfermera vino, revisó todo con su maletín de cuero y sus instrumentos plateados. Sus ojos, al ver la conexión reparada, se abrieron un poco más de lo normal. Me miró con una mezcla de asombro y respeto. Carmen, me dijo, con su voz profesional pero ahora teñida de algo más personal, usted salvó una vida. Pocas personas tendrían la calma y la intuición para hacer lo que hizo. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, sí, pero también me hicieron consciente del peso de esa responsabilidad y de lo poco que sabía en realidad sobre el mundo de Mateo. La pequeña puerta, la de la habitación de la manguera, ya no se abría. La encontré cerrada con llave, de nuevo, la mañana después del incidente. Y el zumbido suave que a veces escuchaba antes, ahora era casi inaudible. Era como si hubieran sellado ese secreto aún más después de que yo lo hubiera descubierto. Mis ojos, desde entonces, se posaban con frecuencia en esa puerta. Ya no era solo una pared, era una barrera, detrás de la cual se escondía un misterio, una parte de la vida de Mateo que me era ajena, pero que, de repente, se había vuelto vital. Mateo, su mirada cambió. Si antes me miraba con resignación y a veces con una chispa de picardía, ahora, después de la tormenta, había algo más, una profunda gratitud, sí, pero también una especie de súplica silenciosa. Sus ojos grandes, que eran lo único que se movía con libertad en su cuerpo, me seguían por la habitación. A veces, cuando yo pasaba cerca de esa puerta cerrada, él intentaba, con un esfuerzo apenas perceptible, girar su cabeza hacia ella. Era una señal, mis niños, una señal que mi corazón de abuela no podía ignorar. Era como si me dijera, ahí está la verdad. La atmósfera en la casa, que siempre había sido tranquila, casi silenciosa, se volvió tensa. Los padres de Mateo, aunque amables, parecían ahora más distantes, más ocupados. Sus conversaciones en voz baja en el salón, que antes no me habrían llamado la atención, ahora me parecían cargadas de significado. Escuchaba fragmentos de palabras: el costo, el riesgo, no podemos permitirnos. Y yo, que siempre he sido discreta, me encontraba, sin querer, agudizando el oído, intentando unir esas piezas sueltas. El aire en la casa, especialmente en la zona de las habitaciones, parecía más pesado, más denso. Ya no era solo el olor a cera y a medicinas, había algo más, algo que no podía identificar, pero que me erizaba la piel. Era como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento, esperando. Mi rutina diaria con Mateo se volvió más metódica, sí, pero también más cargada de observación. Mientras le daba su comida con la jeringa, mientras le leía sus historias de aventuras, mis ojos escudriñaban cada detalle de la habitación. Buscaba algo, cualquier cosa, que me diera una pista sobre lo que realmente estaba pasando. El respirador de Mateo, que antes era solo un sonido de fondo, ahora se sentía como un metrónomo que marcaba el ritmo de una vida frágil conectada a un secreto. Me fijé en el calendario que tenían colgado en la cocina, donde la señora Clara anotaba las citas de Mateo y otros quehaceres. Había unas fechas marcadas con un círculo rojo que antes no me habían llamado la atención. Eran cada 3 meses, y justo debajo, con una letra más pequeña, la palabra mantenimiento, y al lado de ella un número de teléfono que no reconocía. Mi mente, que con la edad se vuelve un poco más lenta, ató cabos. El mantenimiento de la máquina de la manguera. Eso significaba que alguien más, aparte de la enfermera habitual, venía a esa casa, a esa habitación secreta.
Y eso me daba un escalofrío. Me sentía como una intrusa, aunque estaba allí para cuidar. Era una sensación incómoda, como llevar una prenda que no te queda bien, que te aprieta en los lugares equivocados. Los días se arrastraban, cargados de esta nueva tensión. El jardín, que antes me ofrecía consuelo con sus rosales y su cerezo, ahora parecía más salvaje, más descuidado. Las sombras de los árboles se alargaban con el atardecer, y yo sentía que esas sombras se metían también dentro de la casa, envolviéndonos. Una tarde, mientras Mateo dormía una siesta agitada y los padres no estaban, me encontré de pie frente a la puerta de la habitación secreta. Mis dedos rozaron la madera oscura, sintiendo el frío de la cerradura. Un leve zumbido, casi un murmullo, parecía vibrar bajo mi palma. Era tan tenue que podría haber sido mi propia imaginación, mi propia ansiedad. Pero yo sentía que estaba allí. Quería saber, quería entender, ¿qué más se escondía detrás de esa puerta? ¿Por qué tanto secreto alrededor de la vida de un joven enfermo? La pregunta me taladraba la mente, día y noche. ¿Era solo la privacidad de su condición o había algo más oscuro, algo más peligroso? La idea de una manguera tan gruesa, un conducto tan vital, oculto y sin una explicación clara, me roía por dentro. Pensaba en mi Ramón, en la franqueza con la que siempre habíamos enfrentado sus enfermedades, sus dolencias. No había secretos, no había puertas cerradas. Todo se hablaba, todo se compartía, porque en la enfermedad la compañía y la verdad son lo único que te queda. Pero aquí, todo era diferente. La soledad de Mateo, encerrado en su cuerpo y en los secretos de su propia casa, me dolía en el alma. Me sentía una cómplice silenciosa de algo que no entendía. Y mis niños, cuando una abuela siente eso, cuando su intuición le grita que algo no está bien, que algo se esconde, es muy difícil ignorarlo. La paz que había encontrado en el cuidado de Mateo se había desvanecido, reemplazada por una creciente inquietud. La casa, que al principio me había parecido un refugio, ahora se sentía como una jaula dorada, llena de susurros y de un silencio que no era de paz, sino de algo latente, algo a punto de despertar. Y yo, Carmen, la humilde cuidadora, me encontraba atrapada en el centro de ello, sin saber qué hacer o a quién recurrir, o qué horrible verdad me esperaba al final de ese camino. La tensión se acumulaba, como una tormenta silenciosa, prometiendo que el siguiente rayo sería mucho más revelador, y quizás mucho más devastador. Mis queridos niños, la vida es una caja de sorpresas, y no todas son dulces. Después de aquel día de la tormenta, de haber tocado esa manguera más gruesa de mi vida y de haber sentido la vida de Mateo en mis manos, una semilla de inquietud se plantó en mi corazón. Y esa semilla, con el tiempo, empezó a germinar, a crecer, a enredarse en cada rincón de mi alma, hasta que no pude ignorarla más. La casa, que antes me había parecido un remanso de paz, ahora se sentía cargada. El aire era pesado, como si contuviera secretos densos, invisibles pero palpables. Los padres de Mateo, la señora Clara y su esposo, se volvieron más evasivos. Sus sonrisas eran más forzadas, sus miradas se desviaban cuando yo intentaba cruzarme con ellos en el pasillo. Yo sentía que me veían, sí, pero ya no como una simple cuidadora, sino como alguien que había visto demasiado, que sabía demasiado, aunque en realidad no supiera nada concreto, solo sentía. Y una abuela, créanme, siente cosas. Siente el frío en los huesos antes de la lluvia, siente el nudo en el estómago cuando algo no va bien. Y yo sentía ese nudo. Se apretaba cada vez que Mateo, con sus ojos, intentaba decirme algo, cada vez que su mirada se fijaba en esa puerta cerrada, la de la habitación secreta, como si quisiera gritar sin poder hacerlo. Los días se sucedían, idénticos en su rutina, pero cada uno acumulaba más y más de esa extraña tensión. Los rosales del jardín, que antes me parecían hermosos, ahora se veían salvajes, con sus espinas afiladas. El cerezo, que en primavera se llenaba de flores, ahora me parecía lúgubre, con sus ramas desnudas en el frío que empezaba a llegar.
Los ruidos de la casa, los crujidos de la madera vieja, el viento silbando por las rendijas, todo se amplificaba en mi mente, convirtiéndose en presagios. Recuerdo particularmente una semana. Era la semana del mantenimiento, según la señora Clara. Había una fecha marcada en rojo, con un círculo, y la palabra especialista, y el número de teléfono, ese que no reconocía. Mateo estaba más intranquilo de lo normal. Sus pequeños movimientos de cabeza eran más bruscos, sus jadeos, aunque leves, eran más frecuentes. Sus ojos me miraban con una desesperación que me partía el alma. Era como si supiera lo que venía, como si presintiera algo que yo aún no podía comprender. Yo le leía, le cantaba bajito, intentaba calmarlo, pero sentía que mi voz era un simple murmullo en medio de la tormenta que se gestaba en su interior, y en el mío. La mañana de ese día, la señora Clara y su esposo se despidieron de mí con una formalidad aún mayor. «Carmen», me dijo la señora Clara, su voz apenas un susurro, «hoy vendrá el especialista. Es muy importante». Por favor, quédese en su habitación o en el salón, no queremos que lo moleste. Es un procedimiento delicado. Su mirada era firme, casi una orden. Su esposo, un hombre generalmente silencioso, me dio un asentimiento de cabeza con una expresión grave. Mis hijos, en ese momento, mi instinto de abuela se encendió como una brasa en la oscuridad. No queremos que lo moleste. Procedimiento delicado. Las palabras sonaban a advertencia, a secreto. Mi corazón, que ya no es el de una joven, empezó a latir con fuerza, con un ritmo que sentía en mis sienes. Les dije que sí, con la cabeza, pero mi mente ya estaba en otro lugar. No iba a quedarme en mi habitación, no podía. Mateo me necesitaba, yo lo sabía. Poco después de que se fueran, escuché el timbre. Un hombre entró. No era la enfermera habitual, era un hombre alto, delgado, con una bata blanca impecable y un maletín de metal brillante. Su rostro era serio, sus ojos fríos, casi sin emoción. No me saludó, solo asintió con la cabeza y se dirigió directamente a la habitación de Mateo. Abrió la puerta de la habitación secreta, esa que siempre estaba cerrada con llave, y entró sin vacilar. La puerta se cerró detrás de él, pero no del todo. Quedó una rendija, una delgada línea de luz que me llamaba, que me atraía como un imán. Escuché el suave zumbido de la máquina, que ahora parecía más fuerte, y luego un sonido de arrastre, como si algo pesado fuera movido dentro de la habitación secreta. Mis piernas, que con la edad ya no responden con la misma agilidad, me llevaron, paso a paso, con una lentitud desesperante, hacia la puerta de la habitación de Mateo. Él me miró, sus ojos llenos de una intensidad que nunca antes le había visto. Era una mezcla de terror y una petición, una súplica silenciosa, desgarradora, que me decía, «Mira, por favor, mira». Mi corazón se encogió. El aire en la habitación de Mateo se sentía denso, cargado de un olor que ahora reconocía, ese olor metálico, dulzón, como a sangre, que se había pegado a mis manos aquel día de la tormenta. Pero ahora era más fuerte, más penetrante. Respiré hondo, intentando calmar mis nervios, sintiendo el temblor en mis manos. Mi ropa, mi sencillo vestido de algodón, se sentía húmedo en la espalda. Con la mayor suavidad posible, para no hacer ruido, me acerqué a la rendija de la puerta. Mis ojos de anciana, aunque cansados, aún podían ver con nitidez lo que tenía delante. Lo que vi, mis niños, lo que vi me heló la sangre. Nunca, jamás podré borrar esa imagen de mi mente, ni el terror que me invadió en ese instante. La habitación blanca, llena de aparatos metálicos, ahora estaba más iluminada, con una luz fría y clínica. El especialista, con sus guantes de látex, estaba inclinado sobre la máquina que zumbaba. Y de la máquina salía la manguera más gruesa de mi vida. Sí, esa misma. Pero esta vez no estaba conectada a una solución médica ni a un tanque. La manguera se extendía a través de una abertura en la pared, a una sección de la habitación que antes no había podido ver. Y en esa sección, mis hijos, en esa sección había una especie de tanque, de recipiente de cristal grande, del tamaño de un barril pequeño, lleno hasta la mitad de ese líquido espeso y rojizo. Y dentro de ese tanque, flotando, apenas cubierto por el líquido, había un órgano. No era un órgano completo, no, era como una sección, una parte.
Pulsaba, lenta y rítmicamente, como un corazón que no era de Mateo, un corazón que, de alguna manera, estaba bombeando ese líquido rojizo, ese sustento, a través de la manguera hacia Mateo. El olor a sangre fresca, a algo orgánico y vivo, se filtró por la rendija, golpeándome la nariz con una fuerza brutal. Sentí un mareo, una náusea profunda que me hizo tambalear. Mi mente, que había estado buscando una explicación lógica, ahora estaba en pedazos. Un órgano vivo, conectado a mi Mateo. ¿De dónde venía? ¿De quién? El especialista estaba manipulando una serie de válvulas, ajustando el flujo. Observé cómo el líquido rojizo, brillante y viscoso, se movía a través de la gruesa manguera, dirigiéndose hacia la pared, hacia la habitación de Mateo. Era una transfusión constante, no de sangre comprada en un hospital, no, era algo que se extraía de un ser vivo, de ese órgano palpitante en el tanque de cristal. Y la manguera, en ese instante, no era solo un tubo, era un cordón de vida y de muerte, un puente entre dos seres, uno agonizando, el otro, sacrificado. El horror me invadió, mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. Mi boca se abrió, pero ningún sonido salió, solo un gemido silencioso, ahogado en mi garganta. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a rodar por mis mejillas arrugadas. ¿Qué era esto? ¿Qué clase de pacto habían hecho los padres de Mateo para mantenerlo con vida? ¿Y a qué costo? Miré a Mateo, que me seguía observando, y en sus ojos, en ese momento, no vi solo súplica, sino también una profunda, inconmensurable vergüenza. Una vergüenza que él no podía expresar, pero que sentía, por estar conectado a ese horror. Me sentí sucia, cómplice. Había estado cuidando a un joven, sí, pero también había sido parte de un secreto macabro, de una vida sostenida por una fuente impensable. El sudor frío me cubrió el cuerpo, el aire se me hizo irrespirable. El zumbido de la máquina, el goteo rítmico del órgano en el tanque, el olor a sangre, todo se mezcló en un torbellino de sensaciones que me llevaron al borde del desmayo. Me di la vuelta, con el corazón destrozado, el alma en un puño. No podía seguir mirando. No podía. La imagen del órgano pulsante, de la manguera gigante que lo conectaba a Mateo, se grabó a fuego en mi mente. Era un error terrible, un error de la vida, de la ciencia, de la desesperación. Y yo, una humilde abuela, había tropezado con él, y ahora no había vuelta atrás. Aquel día, mis niños, fue el día en que la inocencia que aún me quedaba en el corazón se rompió en 1000 pedazos. El día en que entendí que hay secretos tan oscuros, tan dolorosos, que es mejor no conocerlos. El día en que la manguera más gruesa de mi vida no solo me mostró la fragilidad de la existencia, sino también la abismal desesperación a la que pueden llegar los seres humanos por amor o por lo que creen que es amor. Mis queridos niños, la verdad es como una piedra que, una vez que la ves, ya no puedes desverla. Y yo, que ya he vivido muchos años, les puedo asegurar que hay verdades que te queman el alma, que te dejan una cicatriz que no se borra ni con el tiempo. Aquel día, cuando mis ojos vieron lo que no debían, cuando mi mente comprendió el horror detrás de la manguera más gruesa de mi vida, ese día, mis niños, mi mundo se vino abajo. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido por Mateo y por esa familia, se retorció en una maraña de miedo, asco y una profunda, profunda pena. Me quedé allí, pegada al marco de la puerta de la habitación de Mateo, el cuerpo tembloroso, la boca seca, el corazón golpeando como un tambor desbocado en mi pecho. El olor, ese olor metálico y dulzón, como a sangre caliente, se había metido en lo más profundo de mis fosas nasales, en mis pulmones. Lo sentía en cada respiración, pesado, nauseabundo.
La imagen de ese órgano pulsante en el tanque de cristal, de esa vida siendo extraída para sostener otra, se grabó a fuego en la retina de mis ojos de anciana. Era un espectáculo de una crueldad, de una desesperación que no creí posible. El especialista, ajeno a mi presencia, a mi horror silencioso, terminó su procedimiento. Cerró las válvulas, manipuló los diales con una frialdad escalofriante, como si estuviera trabajando con máquinas inanimadas, no con la vida de dos seres. Escuché el suave clac de la tapa del tanque de cristal al ser sellada de nuevo. Luego, con un movimiento metódico, apagó algunas luces dentro de la habitación secreta y, sin una sola mirada a Mateo o a los alrededores, salió, cerrando la puerta detrás de él con un leve clic que resonó como un disparo en el silencio cargado. Se fue, mis niños, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dejado atrás un rastro de terror y una vida sostenida por un secreto que desafiaba toda lógica, toda moral. Mateo me miraba. Sus ojos, antes llenos de súplica y vergüenza, ahora estaban inundados de una tristeza infinita, de una resignación tan profunda que me partió el alma en dos. Era como si me pidiera perdón, no por lo que él era, sino por lo que se había hecho para mantenerlo. Sus ojos eran un abismo de dolor y yo sentí que me ahogaba en él. Mis piernas, que ya no me sostenían bien, flaquearon. Me deslicé hasta el suelo, sentándome con un golpe sordo que nadie escuchó. Las lágrimas que había intentado contener brotaron a borbotones, calientes y amargas, surcando las arrugas de mi rostro. Lloré por Mateo, por su juventud robada, por su dignidad pisoteada. Lloré por ese órgano, por la vida que se estaba sacrificando, quienquiera que fuera la fuente. Y lloré por mí, por la inocencia que había perdido, por la carga de un secreto que ahora pesaba sobre mis hombros como una losa de plomo. El aire de la habitación de Mateo, que antes me había parecido un poco denso, ahora se sentía irrespirable. Era como si las paredes mismas sudaran el miedo y la desesperación. El suave psh, psh del respirador de Mateo, que antes era un consuelo, ahora sonaba como un lamento constante, un recordatorio de la fragilidad de su existencia y de la oscuridad que la rodeaba. No supe cuánto tiempo estuve allí, sentada en el suelo frío, con la cabeza entre las manos, intentando ahogar mis sollozos para no alarmar a Mateo aún más. Quizás fueron minutos, quizás una hora. El tiempo, mis niños, se detiene cuando el alma se rompe. Pero sabía que no podía quedarme, no podía ser parte de eso. Mi conciencia, mi vieja conciencia de abuela, me gritaba que eso estaba mal, que era una aberración, que no podía continuar fingiendo que todo estaba bien. Con un esfuerzo sobrehumano me puse de pie. Cada músculo de mi cuerpo protestaba, cada articulación me dolía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas. Miré a Mateo una última vez. Le acerqué mi mano y con un delicado toque acaricié su frente, sintiendo la calidez de su piel, la fragilidad de su vida. «Lo siento, mi niño», le susurré, la voz rota por el llanto. «Lo siento tanto. No puedo». Su mirada me siguió y aunque no había palabras, sentí que él entendía. Que él, en su soledad, había estado esperando que alguien lo viera, que alguien sintiera el peso de su verdad. Fui a mi habitación, la pequeña habitación que había sido mi refugio, mi consuelo en esa casa extraña. Con manos temblorosas empaqué mis pocas pertenencias, mi viejo camisón de algodón, el pequeño rosario que mi Ramón me había regalado, las cartas de mis hijos. Cada objeto se sentía pesado, cargado de la tristeza de lo que dejaba atrás. El bolso de lona, que antes me había parecido ligero, ahora pesaba como el mundo entero. No podía esperar a que los padres de Mateo regresaran, no podía enfrentarlos, no podía mirarlos a los ojos, sabiendo lo que sabía. La hipocresía me ahogaba, la idea de tener que sonreír, de tener que pretender era insoportable. Cogí un trozo de papel y un lápiz. Mis dedos, torpes y temblorosos, apenas podían formar las letras. Escribí, con la caligrafía desigual de una anciana, unas pocas palabras.
que aunque simples, llevaban el peso de mi alma. No puedo seguir aquí. Lo que vi, no puedo ser parte de esto. Que Dios los perdone. Dejé la nota sobre la mesita de noche en la habitación de Mateo, sabiendo que la encontrarían, que entenderían, o al menos que se darían cuenta de que su secreto había sido descubierto. Con el corazón en un puño, di un último vistazo a Mateo. Su rostro pálido, sus ojos grandes y tristes, el constante psh, psh de su respirador. Me prometí a mí misma que nunca lo olvidaría, que llevaría su recuerdo y el peso de su dolor conmigo hasta el último de mis días. Salí de la habitación, cerrando la puerta con una suavidad que parecía un eco de mi propia fragilidad. Crucé el pasillo, sintiendo el frío de la madera bajo mis pies. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no era de paz, sino de un vacío abrumador. Abrí la pesada puerta principal de la casa, esa puerta de madera oscura que tantas veces había cruzado con esperanza. El aire de la calle, frío y húmedo por el atardecer que se acercaba, me golpeó el rostro. Respiré hondo, intentando llenar mis pulmones con algo que no fuera el olor a sangre y secreto. Miré hacia atrás, a la imponente casa de piedra, con la hiedra trepando por sus paredes como venas antiguas. Se veía como una tumba llena de horrores y de desesperación. Y yo, Carmen, la humilde cuidadora, me alejé de ella, mis pasos lentos y pesados, dejando atrás no solo un trabajo, sino una parte de mi alma que se había quedado atrapada entre esas paredes, junto a un joven y a un secreto inconfesable. Nunca conté lo que vi, mis niños, nunca. ¿A quién le contaría una historia tan espantosa? ¿Quién me creería? ¿Y qué bien haría? Solo causaría más dolor, más escándalo. La vida de Mateo, aunque trágica, estaba atada a esa oscuridad. Y yo, en mi vejez, aprendí que hay verdades que es mejor guardar, no por miedo, sino por la compasión que te da el entender la desesperación humana. Pasaron los años. Mi vecina Elena, la que me había recomendado para el trabajo, un día me dijo, con la voz compungida, que Mateo había fallecido. Se fue en paz, Carmen, me dijo. Sus padres están desolados, pero aliviados de que ya no sufre. Yo la escuché y sentí un nudo en la garganta. No podía decir nada, solo asentí. Y en mi corazón sentí una mezcla de tristeza por su partida y una extraña paz, una liberación, por saber que su tormento había terminado. La casa, no mucho después, la vendieron. Desapareció de mi vista, como un mal sueño, pero no de mi memoria. Mis queridos niños, esta historia que les he contado, la llevo conmigo desde hace muchos, muchos años. Y la comparto con ustedes no para asustarlos, sino para que aprendan algo. Escúchenme bien, porque esta es la sabiduría que me dejó esa manga más gruesa de mi vida. La vida es preciosa, sí, pero no a cualquier costo. El amor, incluso el amor de unos padres por un hijo, no puede justificar el daño a otros, no puede justificar cruzar los límites de lo humano, de lo ético. Hay líneas que no se deben cruzar, por mucha desesperación que sintamos. La dignidad de la vida, de toda vida, es sagrada. Y la verdad, aunque a veces sea dolorosa y difícil de enfrentar, siempre, siempre debe prevalecer. No se dejen engañar por las apariencias, por las casas grandes y los silencios. A veces, en los rincones más oscuros, se esconden los secretos más terribles. Y ustedes, mis amores, sean siempre valientes para alejarse de lo que les quita la paz, de lo que les ensucia el alma. Porque la conciencia tranquila, al final de la vida, es el mayor tesoro que uno puede llevarse. Nunca lo olviden, nunca.